sesión del Congreso Nacional, la gente no está esperando el triunfo de una bancada sobre otra como si se tratara de una competencia deportiva. Está esperando caminos de salida, discusión de propuestas, de alternativas. Además, mal podríamos nosotros estar planteando en términos de confrontación partidaria, porque ustedes saben mejor que nadie que muchos miles de argentinos que en este momento están sufriendo el flagelo de la desocupación y de la subocupación pertenecen, adhieren, son votantes y adscriben al sentimiento que representa también la bancada mayoritaria. El problema del desempleo aflige a todos, es un problema de la sociedad y no de la confrontación entre el oficialismo y la oposición. No queremos sacar tajada de la lucha cruel de pobres contra pobres, de personas que no tienen trabajo, para quienes una persona que sí lo tiene, por más precario que sea, en lugar de ser un conciudadano, es un competidor, porque así no se puede construir una nación. Cuando los compatriotas compiten entre sí por lo mínimo de la subsistencia, no hay proyecto nacional posible y por lo tanto tenemos que actuar con suma madurez y responsabilidad. Además, nosotros pretendemos ser una fuerza de gestión, de gobierno, de alternativa, y por lo tanto creo que también todo el arco político nacional, o por lo menos en su gran mayoría, hemos aprendido durante la democracia que ya no es, como hubiera parecido en otro momento, válida la consigna: cuanto peor le vaya al gobierno, mejores van a ser las oportunidades de gobernar para la oposición. Porque si al gobierno le va peor, esto profundiza la fractura social y cultural que dificulta un país para todos. Porque genera mayores chances para las políticas asistenciales a las cuales el oficialismo no puede acceder. Y porque además favorece otras opciones, pero no la opción de una oposición republicana y democrática. Esto, señor presidente, tampoco es una vuelta al pasado. Tenemos que cerrar aquí el capítulo del chantaje, del discurso que pretende colocar a todos aquellos que planteamos una alternativa como el regreso al pasado. Creo que ningún argentino democrático puede hoy plantear en términos razonables que no es necesaria la modernización del Estado. Pero una cosa es que el Estado no fije burocráticamente todos los precios de la economía. Y otra cosa es lo que está sucediendo. El Estado que desapareció de su papel irrenunciable de ser el promotor del desarrollo. Nadie podría discutir la necesidad de que cualquier programa serio en economía debe partir de cumplir equilibrios macroeconómicos esenciales. Pero hay equilibrios genuinos que son los que se fundan en el aumento de la riqueza, de la demanda y por lo tanto del consumo y la producción para generar más empleo. Los equilibrios que se logran sobre la base solamente de meras ilusiones pasajeras del capital financiero especulativo no tienen raíces y por lo tanto ante el menor efecto de una crisis internacional diluyen sus resultados pasajeros. Además, no podemos hablar sensatamente, señor presidente, de una economía estable porque se ha mantenido durante 5 años la paridad nominal del tipo de cambio, pero se ha incrementado el endeudamiento, se ha incrementado el déficit fiscal y se ha incrementado a niveles insospechados la desocupación de nuestros compatriotas. Eso no es una economía estable en términos genuinos.
Ninguno podría negar que es necesario darle mayor transparencia al mercado, como el espacio donde se discuten los circuitos del intercambio de los productos. Pero una cosa es el mercado como intercambio de mercancías y otra cosa es considerar la seguridad social, la salud pública o la educación como bienes de mercado y no como bienes sociales. Y aquí podemos poner simplemente dos ejemplos de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si le preguntáramos a cualquier trabajador, beneficiario de una obra social, que se ha venido perjudicando por la desaparición de muchas prestaciones, si cree que las prestaciones que le da su obra social están vinculadas a sus necesidades prioritarias o si están vinculadas a la rentabilidad de la cápita que le cobra la obra social. Y en todos los niveles vamos a encontrar que las obras sociales y las medicinas prepagas y los grupos que se han enriquecido con esta política no prestan en función de las necesidades del beneficiario, sino que prestan en función de sus necesidades de acumular niveles mayores de rentabilidad. Una política de salud pública, señor presidente, no puede asignar las dimensiones y las magnitudes que lo está haciendo el actual presupuesto a la alta aparatología de mayor complejidad y al gasto en medicamentos, porque eso significa plantearse la salud pública en términos de enfermedad y no en términos de educación, nutrición, prevención, vacunación y atención primaria, que es la manera de conseguir que el pueblo, para capacitarlo luego a mayores niveles de calificación laboral, acceda verdaderamente a la salud y no llegue a la etapa de la aparatología y del medicamento. Esto quiere significar simplemente, para no irnos en abstracciones, que una cosa es el mercado como circuito de intercambio de mercancías y otra cosa es confundir los bienes sociales más preciados, como la educación y la salud, con bienes de mercado. Desde luego que hay un modelo, señor presidente, que nadie quiere construir el antimodelo, que queremos superarlo sobre estos parámetros que estábamos indicando. Pero desde luego que hay un modelo que se ha fundado en paradigmas falsos. Un modelo es un sistema de valores, un conjunto de paradigmas, una escala de prioridades que dan sentido, que prefiguran un determinado modo de organización social, un modelo de sociedad. Nosotros pretendemos aquí plantear la necesidad de que para que cualquier propuesta instrumental en materia de desempleo y desocupación sea viable, es necesario revisar y modificar el fondo de los paradigmas sobre los cuales está sustentado este modelo. Hace pocos días compartimos una tribuna con un legislador italiano que contó una anécdota muy breve que me parece ilustrativa. Italia, que se organizó en una república después de la guerra, tiene una constitución escrita, republicana, democrática, participativa, social, moderna. Pero tiene también, o tuvo hasta hace muy poco tiempo atrás, una constitución no escrita de un solo artículo. Ese solo artículo no escrito, pero que expresaba la voluntad política del poder que trató de incrustarse dentro de esa sociedad, era: el Partido Comunista no va a poder gobernar nunca en Italia. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber todo el conjunto de legislación que ustedes puedan imaginar, pero que si no existe la voluntad política de modificar estructuralmente el estado de cosas, de cambiar los interlocutores, de abrir el debate, no va a haber plexo legislativo que pueda resolver lo que la voluntad política de este gobierno no puede resolver porque avanza en el sentido contrario de su discurso. Tenemos aquí, y quiero insertarlo en el diario de sesiones, 16
programas, resoluciones y leyes vinculadas al beneficio de la pequeña y mediana empresa. Hay 40 programas especiales de empleo y otros tantos programas que surgen de la Secretaría de Desarrollo Social. Y por más leyes que querramos plantear, como ya se ha planteado la Ley 24.013 en el año 91 de flexibilidad laboral, la 24.467 y 65 de reglamento de las PYME, de modalidades de contratación alternativa, con los mismos fundamentos con que ahora el oficialismo, por escrito en su propuesta del Ministerio de Trabajo, quiere aprobar este proyecto de flexibilidad laboral. No es cierto, porque el problema del empleo no lo resuelve una legislación puntual y específica sobre empleo. El problema del empleo responde a la orientación global de las políticas de crecimiento y de inversión. Ese es el principal paradigma que queremos modificar y plantear para que cualquier instrumento sea viable desde el punto de vista de su eficiencia, de su eficacia social. Desde luego que tenemos propuestas que luego van a ser expresadas con mayor detenimiento por el resto de los representantes de nuestro bloque. Pero para que esas propuestas sean viables, tenemos que seguir planteando la falsedad de algunos paradigmas que le han dado origen al modelo que sostiene hoy la mayor parte de la bancada oficialista y el gobierno nacional. La flexibilidad no está planteada para el gobierno en términos de modernización de las relaciones laborales, de adecuación a las nuevas formas de producción. Los párrafos que hemos podido extractar del programa conseguido ayer por el jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo plantean la flexibilización solamente en términos de mayor precariedad del trabajo y del empleo. Mayor precariedad en materia de horarios, mayor precariedad en materia de horas de trabajo al año, de vacaciones, de convenciones colectivas de trabajo, de régimen de despido y además con una filosofía que consideramos completamente errónea, no ya desde el punto de vista de la teoría, sino de la práctica, y que plantea el alto costo laboral indirecto, desestimula la contratación de mano de obra e induce la búsqueda de técnicas más intensivas en capital. Esto es falso por la propia experiencia de la realidad internacional. El costo de la hora hombre en la República Argentina, sumado salario con cargas sociales, de acuerdo con el panorama laboral del año pasado de la OIT, no llega a $6 por hora hombre de trabajo. El costo laboral en Alemania, una de las economías más competitivas del mundo, asciende a casi $28, más de 4 veces más, y sin embargo la economía más competitiva y que acumula mayor cantidad de excedentes. Ya sé que puede responder alguno, altos niveles de desocupación, pero desocupación en descenso, protección social, mallas de contención y fundamentalmente el ingreso de un país entero como Alemania Oriental, que pasó a formar parte de la reunificación alemana a partir de 1989, que elevó el nivel de ingreso global per cápita de la población y que por lo tanto no sirve como ejemplo para desestimar el modo de protección social y laboral en una república como la de Alemania. Pero además hay una cuestión de concepción, señor presidente. Flexibilización para el modelo oficial es precarización y precarización es incertidumbre. Un hombre que no sabe cuál va a ser el componente real de su salario, porque en la página 18 del informe del Poder Ejecutivo se está planteando el componente variable del salario. Un hombre que no sabe cuántas horas va a trabajar el día de mañana, quién lo va a representar en la negociación colectiva, cuándo puede tomarse vacaciones, si solo o con su familia. Es un hombre que aumenta los niveles de incertidumbre. Y la incertidumbre no solamente es condenable desde el punto de vista de la ética o de la dignidad,
que de por sí nos parecen valores esenciales. Es cuestionable desde el punto de vista de la eficiencia económica, porque un jefe de familia con incertidumbre, en primer lugar, no produce calidad para que su empresa pueda exportar con niveles de mayor competencia en los mercados internacionales, y no es consumidor potencial de los productos fabricados por su propio empleador. En la propuesta oficial a la que hemos tenido acceso, no hay una sola palabra que vincule la educación con la modernización laboral. No hay una sola alusión a colocar al servicio exterior de la nación en pos de una estrategia fuerte de comercio exterior. No hay una sola palabra que indique el involucramiento del trabajador con el proceso productivo y con su fuente de trabajo para que se sienta identificado y produzca en mejores niveles de competencia. No hay una sola palabra vinculada con el entrenamiento en el lugar de trabajo. No hay una sola palabra alusiva a la formación de un fondo de inversión productiva que genere crecimiento de los sectores más dinámicos y trabajo intensivos. Esa es la filosofía que estamos atacando. No tendría sentido discutir aquí si el máximo de las horas por día tiene que llegar a 12, a 14 o a 8. Ni tendría sentido si las vacaciones son de 14 o 21 días, si no somos capaces de modificar el sentido común de la gente que el gobierno ha convertido en sentido común a partir de sus propios intereses en los últimos años, diciéndole que mayor flexibilización y menor costo laboral iban a significar menor desempleo, porque además lo desmiente la propia realidad. ¿Cómo creerles? No hablando en términos de modelo o antimodelo, en términos de la práctica cotidiana. ¿Cómo creer que esta ley sí va a tener sus resultados cuando ya se han sancionado 2 con los mismos fundamentos y se ha multiplicado el desempleo? ¿Cómo creer a lo que nos dijeron: vamos a privatizar porque vamos a mejorar los servicios, producir ahorro, pagar la deuda y hacer que el Estado dedique esos fondos a la atención de los problemas centrales de la sociedad? Cuando se privatizó, se enajenó el patrimonio nacional y no solamente no se ganó en mayor eficiencia, se aumentó el endeudamiento, se aumentó el déficit fiscal y no hay recursos para aumentar